Buenas noches con todos, ¿me pueden escuchar? Si pueden escribir en el chat, les agradecería. Hola Erika, Livia, Sandro. Bienvenidos a nuestra primera sesión de chat con ustedes. Sandro, también tenemos a Galia, a Leslie. Siéntanse libres de hacer cualquier consulta. Tenemos la sesión o la ventana de chat en la cual ustedes pueden escribir. No sé si quisiera que me confirmen que me están escuchando. Buenas noches, Sandro, Erika, Galia. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a, vamos a discutir, vamos a analizar algunos conceptos básicos de lo que es la estadística descriptiva y también, bueno, estaremos atentos a sus dudas y preguntas. Muy bien, en este curso, ¿qué vamos a ver? O en esta primera sesión, vamos a ver algunas nociones de estadística descriptiva y llegaremos hasta variables y escalas de medición. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver lo que es estadística descriptiva. Por ejemplo, ustedes saben que al final de todo proceso, al final de cada periodo, las entidades o nosotros mostramos la información de manera cuantitativa, ¿no? A través de porcentajes, medidas de resumen y gráficos. Esto de aquí sería una primera utilidad, por ejemplo, de la estadística, ¿no? Por ejemplo, en esa infografía estamos viendo los resultados obtenidos luego del gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Es lo que han publicado, por ejemplo, en Internet, ¿no? Los logros del gobierno, tanto en inversión como en infraestructura. Aquí también tenemos unos resultados o gráficos relacionados a cómo ha ido evolucionando el promedio de los ingresos de los estudiantes o profesionales universitarios, ¿no? Mientras más años de experiencia tengan, el promedio ha ido aumentando, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, una tendencia creciente. Más años de experiencia, más promedio de sueldo, ¿no? O ingreso promedio. ¿Qué pretendemos con esta primera sesión? Bueno, introducirlos en los conceptos básicos de estadística, ¿sí? Y más adelante ya veremos procesos numéricos para organizar la información, los datos, y también, bueno, contrastarlos y ver las aplicaciones que podamos tener con ellos. Les hago esta pregunta. A ver, supongamos que ustedes están iniciando un nuevo proyecto de negocio, y quisieran, por ejemplo, lanzar un nuevo producto, ¿no? Por ejemplo, una nueva marca de pantalones jeans. Entonces, y ustedes quieren conocer la demanda potencial de este nuevo producto. Entonces, ¿cómo obtenemos esta información? Por ejemplo, queremos lanzar pantalones jeans Erika. ¿Cómo podríamos obtener esta información? ¿Qué pueden decir? A ver, los voy a leer por el chat. ¿Cómo podríamos obtener esa información? A ver, vamos a escuchar si pueden opinar, por favor, Sandro, Juan José, Livia, Erika. ¿Cómo podrían, Jenny, bienvenida Jenny, cómo podemos obtener esa información, ¿no? Para poder conocer la demanda potencial de nuestro nuevo producto. ¿Qué dicen? Mediante una encuesta. Sí, muy bien, mediante una encuesta. Un estudio de mercado. Ya, estudios de mercado también. ¿Qué otra cosa más? ¿Pueden escribirlo también, por favor? Un dato estadístico de la cantidad de población que hay, ¿no? Ah, ya, claro, la población objetivo, ¿no? Sí, esos datos, bueno, los pueden sacar, por ejemplo, a través del INEI, o quizás a través del Ministerio de la Producción tenga ya estudios previos, ¿no? Y como han dicho, pueden ser encuestas, pueden ser, por ejemplo, bases de datos anteriores, otros estudios, también pueden ser focus group, por ejemplo, ¿no? O entrevistas, ¿no? Sí, tenemos varios medios para recopilar esos datos. La estadística permite que ustedes recopilen esos datos y luego tendríamos que organizarlos, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar datos para poder recopilar? Existen varias fuentes públicas,
o también algunas encuestadoras que publican, ¿no? Por ejemplo, Ipsos. En cuanto, por ejemplo, a lugares públicos, tenemos, por decir, el INEI. Ustedes pueden poner en Google INEI, claro, como dice Sandro, fuentes primarias y secundarias, ¿no? Las primarias son aquellas en las cuales ya preguntamos de forma directa a las personas que están interesadas en nuestros INES, y las secundarias serían, por ejemplo, bases de datos o investigaciones previas. En el INEI, ustedes pueden poner INEI microdatos y pueden encontrar ahí bases de datos anteriores. Miren, vamos a hacer la secuencia. Vamos a regresar. Ponemos microdatos INEI, y cuando ingresamos, el INEI ya tiene varias encuestas que las va realizando de forma periódica, a nivel nacional, bueno, y entrevistando a una muestra representativa, ¿no? Por ejemplo, tenemos consulta por encuestas, y en consulta por encuestas ustedes tienen diversos rubros. La encuesta ENAJO es la encuesta nacional de hogares, donde ustedes pueden encontrar información de varias dimensiones, ¿no? Salud, economía, estudios sociales, grado académico de las personas, ingresos, entre otros. Por ejemplo, vamos a poner encuesta del empleo. Encuesta permanente del empleo. Cogemos un año, por ejemplo 2016, y escogemos un trimestre. La información está para que ustedes la puedan revisar a detalle. Incluye también una ficha técnica donde les va a colocar ya sea la encuesta, ¿no? Están todas las preguntas, o también la ficha que resume los datos básicos de la encuesta, ¿no? Ahí está, por ejemplo, encuesta permanente del empleo. En dicha ficha tiene un resumen de todo el estudio. Las características técnicas, a qué se pretendía lograr con esta encuesta, las magnitudes o dimensiones de que se ha analizado. La encuesta pretendía ver la magnitud del empleo, el desempleo, su empleo, luego también indicadores por año móvil, entre otros, ¿no? La cobertura vendría a ser el alcance que tiene esta encuesta, ¿no? Han pretendido entrevistar a 43 distritos de la provincia de Lima y 6 distritos de la provincia del Callao, ¿no? Parte de esos distritos, no han entrevistado a toda la población, sino a una muestra. Es lo que queremos revisar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pueden descargarlo ya sea en formato de Excel, que es DBF, o en formato de SPSS, que es un programa de IBM para análisis estadístico. Muy bien. Entonces veamos algunas ideas adicionales. La estadística, entonces, ¿qué comprende? Recopilar los datos, por ejemplo, a través de una encuesta. Esos datos que estamos recopilando, luego tendríamos que organizarlos. Por ejemplo, a través de tablas o gráficos, ¿no? Luego, bueno, los presentamos a través de estos gráficos, y tenemos también lo que son las medidas para poder tomar luego, analizarlos y tomar una toma de decisiones, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos dos grandes objetivos que tiene la estadística. La descriptiva, lo que pretende básicamente es describir. ¿Describir qué cosa? La variabilidad de los datos. En cambio, la inferencial lo que quiere es generalizar. A partir de la muestra, quiere hacer estimaciones para ver lo que le ocurre a toda la población. Tendríamos esos dos casos. ¿De acuerdo? Muy bien. Unos primeros conceptos, entonces, queremos hacer una discrecionalidad entre estos dos rubros, la descriptiva y la inferencial. La estadística descriptiva nos permite, como dice su nombre, describir. Vamos a describir a través de gráficos, datos, tablas y medidas la variabilidad de los datos, es decir, cómo están variando, cómo se concentran, cómo se dispersan, están sesgados a la izquierda, están sesgados hacia la derecha. En cambio, la estadística inferencial lo que desea hacer es generalizar, ¿no? A partir de una muestra que se ha tomado, ya sea de forma representativa, quiere generalizar esos datos. Entonces, por favor, hasta aquí, vamos a hacer una pausa
Si tuvieran alguna consulta, por favor, les pediría que le escriban, le pudieran escribir, ¿sí? Hasta lo que hemos visto. Si queda claro lo que es estadística descriptiva de estadística inferencial, le podrían escribir. Hola Francisco, buenas noches. Carlos Carguachín, Carlos Varela, Diego Reyes, Ediani, Erika, Galia, Gonzalo, Francisco, Jenny, Juan José, Leslie, Livia, Luis Guillermo. Si tienen alguna duda, se le pueden escribir, por favor. ¿Sí? A ver, les pediría. ¿Está todo bien? Ah, Francisco, la puedes escribir. En todo caso, activan el micrófono y ya los puedo escuchar. Yo los he desactivado para que no se filtre el ruido de los demás, pero si desean participar, lo activan y los escuchamos. Como dice Sandro, solamente veremos la estadística descriptiva por lo que es un curso básico. Quizás más adelante en otro curso lo podríamos hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver nuestro primer concepto. ¿En qué consiste lo que se llama población? ¿Bien? Entonces la población es el universo de estudio, ¿no? Dice, es el conjunto de personas o entes. ¿A qué se refiere a entes? Entes pueden ser, por ejemplo, animales, pueden ser objetos, pueden ser también objetos no tan tangibles, ¿no? Por ejemplo, marcas de las empresas, pero todos ellos, o estos elementos de este conjunto que llamamos población, para que pueda ser analizado, tiene que tener características, ya sean numéricas o cualitativas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginémonos la población de los oficiales de la Marina, por ejemplo, ¿no? Del Perú. ¿Qué características cualitativas tendrían? Podría ser, por ejemplo, su grado de oficial, su nivel académico, su género, su residencia, su estado civil. Esas serían sus características cualitativas. ¿Y cuáles serían cuantitativas? Aquellas que se expresan en números. Por ejemplo, la edad, número de hijos que tienen, tiempo que se demoran en llegar al trabajo, número de cursos que han llevado, número de horas de entrenamiento. Eso vendría a ser valores cuantitativos, ¿no? Entonces, cada elemento de la población, ¿de acuerdo? Cada elemento de esa población se llama unidad elemental o unidad estadística. Es lo que definimos como nuestra unidad de estudio. Por ejemplo, en algunos casos, el INEI ya no va a querer estudiar a un ciudadano, sino quizás querrá estudiar a una familia. O quizás Capeco, que estudia las edificaciones para ver el tema de la reconstrucción, su unidad de estudio sea una casa, o una vivienda, o un predio, ¿no? Para ver en qué situación se está. Pues cada uno va a tener su unidad de estudio. Por ejemplo, en salud, quizás cuando estudia a las personas, estudiará al paciente. La banca, quizás le interesa conocer al cliente. La AFP, quizás le interesa conocer al aportante. Entonces, cada uno de las unidades de estudio va a ir variando de acuerdo a la población que se esté analizando. Y cada uno tendrá también, bueno, diversas características, ¿no? Quizás para salud, la unidad de estudio sea el paciente y le interesará quizás el tipo de sangre, el peso, la estatura. En cambio, a los bancos, la unidad de estudio será el cliente y le interesará quizás su nivel crediticio, ¿no? Su nivel de ingresos, el número de hijos, entre otros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esa es la unidad elemental o unidad estadística. Veamos algunos ejemplos de población. Miren, hay una página que quería comentarles que es la página de Ipsos, donde hay varias tendencias del mercado. Entonces las voy a compartir, ¿no? Si gustan también ustedes pueden entrar ahí de su celular o de su laptop, donde dice Ipsos Tendencias de Mercado. Pues hagamos el ejercicio de ver algunos análisis y poder identificar a la población y también a la muestra. Entonces les pido que entren ahí, por favor. Que nuestro siguiente concepto, para que quede claro, es, ya hemos visto lo que es población, es la definición del universo que vamos a estudiar, y vamos a definir ahora lo que es la muestra. La muestra
como es imposible o no tenemos acceso a recursos ilimitados de tiempo o de dinero o de personas, por ejemplo, no podríamos entrevistar a toda la población, ¿no? Imagínense la población cuando quieren establecer un resultado previo de una encuesta para el presidente, ¿no? Podrían entrevistar a todo el Perú para saber la proporción que está a favor o de un candidato u otro. Sería muy costoso, ¿no es cierto? Sería imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrevistar a una muestra, ¿no? Es lo que vamos a hacer, entrevistar a una muestra. Pero esta muestra, para que de alguna forma nos acerque más al valor real, tendrá un margen de error, pero para ello debe ser representativa. Mientras más representativa sea, quiere decir que se acerca más a las características de la población y sus valores serán muy cercanos a lo que le ocurre a la población, ¿no? Por lo general, esta muestra se escoge al azar, ¿de acuerdo? Se escoge al azar. Por ejemplo, para candidatos, para las encuestas, somos 23 millones de personas y escogen alrededor de entre 1.700 a 2.000 personas para poder tener una idea de cuáles son las preferencias por candidato, ¿no? Entonces miremos, por ejemplo, uno de ellos. Vamos a Ipsos. Miremos, por ejemplo, a ver, el perfil del internauta, ¿no? Es la persona que navega por Internet. Han hecho un estudio cuando el principal objetivo es describir las principales características del internauta peruano a través de perfiles como género, edad, ocupación, nivel de conexión a Internet, comportamiento en línea, entre otros, ¿no? Y que han descubierto que el internauta, en su mayoría de casos, es soltero, se dedica a estudiar, mientras que la mujer internauta, además, es madre de familia y también se dedica al cuidado del hogar. Y a medida que aumenta el nivel socioeconómico, también aumenta la intensidad del uso de Internet, ¿no? Veamos si en la infografía nos menciona algo sobre la muestra que han obtenido, ¿no? Agregamos nivel socioeconómico, según su edad. Y aquí en la parte inferior podemos ver la muestra, ¿no? Está un poquito más abajo. La muestra es 1.205 internautas que tienen de 8 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos de las principales ciudades del Perú urbano. Pero también está mostrando una fecha de campo de la información, ¿no? Entonces la muestra es un subconjunto. Seguro que en el informe más a detalle ya nos dirá el margen de error de los resultados. Pero por lo pronto ya tenemos algunos números. Cuando se dice ¿no? A ver, nos pregunta Diego Reyes si podemos volver a compartir el link, ¿no? Se los voy a volver a compartir. Ahí lo tenemos. Entonces, la muestra es una parte de la población, pero que debe ser representativa, ¿no? Como en estos casos. Veamos, por ejemplo, en las encuestas. Aquí tenemos una encuesta de PPK. Y en la parte inferior, en la ficha técnica, muestra la cantidad de personas que han entrevistado. Han entrevistado a 1.784 personas, ¿no? Bueno, y esta muestra, al obtener sus resultados, tiene un margen de error de más o menos 2.3%, ¿no? Y un nivel de confianza de 95%. De las encuestas, ¿no? Cuando tomamos la muestra tienen un margen de error y mientras yo quiera reducir el margen de error, tendré que entrevistar a más personas. Pero la pregunta es, ¿y en qué momento me detengo o hasta cuánto entrevisto? Eso depende de mi tolerancia al margen de error. Pero matemáticamente, cuando hacemos la fórmula, quizás entrevistar a 1.000.000 de personas, el margen de error va a bajar un punto porcentual o mucho menos. Entonces ya quizás no valga la pena entrevistar a tantas personas. Por eso las encuestas a lo mucho entrevistan alrededor de 2.000 personas. Muy bien. Veamos ahora este concepto, lo que es parámetros y estadísticos. Los parámetros vienen a ser las medidas que describen a una población. En cambio, el estadístico o estadística es una medida, pero que va a describir o a resumir a la variable de una muestra. Por ejemplo, ¿cuándo obtenemos estadísticos? Cuando hacemos un censo, ¿no? En los censos aparecen estadísticos. O en todo caso,
es un parámetro cuando describe a toda la población. Mi población no tiene que ser muy grande, ¿no? Puede ser quizás, quiero entrevistar a 50, por ejemplo, a 5.000 estudiantes de una facultad, o a 5.000 familias de un distrito. Eso podría ser mi población. Y si tomo un medido a esas 5.000 familias, tomo una medida a esas 5.000 familias, ese valor sería mi parámetro. Pero ¿qué pasa si esas 5.000, yo por ejemplo tomo una muestra aleatoria de 400 familias, la medida que yo tome a esas 400 familias será un estadístico? ¿De acuerdo? Entonces el estadístico es la medida de una población, perdón, la medida de una muestra, y el parámetro es la medida de una población. Por ejemplo, en los resultados de esta encuesta, este valor obtenido, o la intención de voto por PPK, este valor de 50,2 es, por ejemplo, un estadístico, ¿de acuerdo? Porque es un valor de la muestra. En cambio, cuando ya tenemos todos los resultados oficiales, cuando ya hemos logrado tener los resultados de toda la población, ese valor de 50,12, ¿qué sería? ¿Qué dicen? ¿Qué dices, Erika, Livia, Juan José? ¿Qué pueden decir? ¿Es un parámetro o es un estadístico? Lourdes, ¿qué puedes decir? Diego. Estadístico. A ver, miren bien, ¿no? A ver, por ejemplo, hemos dicho que de la muestra es un estadístico, ¿no? Y de la población es un parámetro. Pero este valor, como ya es el resultado oficial de la OMPE, ¿qué sería? Como dice Lourdes, sería un parámetro. ¿De acuerdo? Lourdes lo ha dicho correcto. Porque ya estamos tomando a toda la población, ¿no? Porque ha logrado recoger los valores que tienen todos los votantes, ¿no? Bueno, casi al 100%, ¿no? 99,97% de las actas. Entonces, cuando tomamos un valor de toda la población, decimos que es un parámetro, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar a ver un parámetro, por ejemplo, número de hijos promedio de la mujer peruana. Vamos a ver cuánto es. La mujer peruana. Y dice, ¿no? Según el Ministerio de Salud, ¿no? Las mujeres tienen 2,6 hijos. Ese valor promedio, ¿no? Si es de toda la población, sería un parámetro. Entonces, ¿quiénes son los valores que podemos tomar como parámetros estadísticos? Por ejemplo, la media, ¿no? La mediana, la moda. La media es sinónimo de decir promedio, ¿no? Y también algunas medidas de dispersión, como por ejemplo, varianza, desviación estándar, entre otras, ¿no? Esas son medidas que se pueden tomar de la población o de la muestra. Si es de la población, se llama parámetro, y si es de la muestra, se llama estadístico, ¿no? Estas medidas de resumen nos ayuda a comparar grupos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que la región Loreto tiene el mayor promedio de hijos por mujer, ¿no? 4,6. Y la región Tacna, la menor, ¿no? 1,8 hijos por mujer. Pero todo el Perú es 2,6 hijos, ¿no? Y así podemos encontrar muchas más. A menos que nos diga que es a partir de una encuesta, sería un estadístico, y si no, sería una población. A ver, tenemos una pregunta de Francisco. A ver, la muestra no es la representación de la población. Sí. A ver, un poquito. Un momento para silenciar, porque no se escucha el eco. Vamos a responder la pregunta de Francisco. Exacto, la muestra es un subconjunto de la población. Pero en algunos casos sí es posible entrevistar a toda la población. Por ejemplo, en censos, o también cuando nuestra población es finita. No siempre la población tiene que ser alrededor de millones. Yo puedo tener, por ejemplo, de acuerdo a mi estudio, mi
Mi población es de repente 5.000 estudiantes de una facultad. Y quizás por encuestas electrónicas puedo lograr entrevistar al 90% de ellos y estar muy cercano. O sea, ya me acerco mucho a la población. O quizás mi población sea, por ejemplo, 600 familias de un distrito. Y luego logro entrevistar a un 95, 99% de ellas, ¿no? Entonces, no siempre pensemos que la población es algo muy, muy grande, ¿no? En estadística, cuando la población tiene más de 100.000 unidades o 100.000 elementos, ya se dice que la población es infinita. ¿De acuerdo? Vamos a asumir eso y se los voy a compartir. Entonces, mayor igual que 100.000 elementos, 100.000 unidades de estudio, ya decimos que la población es infinita. Y habrá algunos métodos con la población infinita para calcular el tamaño de la muestra. Por ejemplo, la población de habitantes del Callao, ¿no? Ya para nosotros podría ser infinita. Y también de algunos distritos, quizás los distritos del Cono Norte, por ejemplo, Los Olivos, para nosotros sería una población infinita. Por ejemplo, los habitantes de La Punta, en el Callao, o las familias que habitan en La Punta, ¿qué sería? ¿Población finita o población infinita? ¿Qué dicen? A ver, los que están viviendo en la villa de La Punta. Claro, sería finita, ¿no? Sí, porque son menos de 100.000 familias. Quita. Exacto. Muy bien. Ya vamos a ver este concepto que nos va a ayudar a poder describir a mi unidad de estudio. Este concepto es básico porque en base a él nosotros haremos todos los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tiene cualquier duda? Pregunten por favor con toda confianza, que nos va a ayudar mucho, ¿de acuerdo? Y yo también les voy a preguntar. A ver, vamos a ver lo que es ahora las variables. Las variables es lo que describe a la unidad de estudio, es decir, lo que me va a medir las características de mi unidad de estudio, que podría ser un estudiante, una persona, una familia, una casa, una unidad de producción. ¿De acuerdo? A ver, veamos. Veamos entonces las variables. Dice, una variable es una característica que yo puedo observar en la unidad de estudio. Y por lo menos debe tener dos valores. Por ejemplo, si yo observo a un estudiante o a un cliente, puedo quizás medir su género y tomaría dos valores, ¿no? Masculino y femenino. Por ejemplo, un estudiante, ¿en qué escala de pensiones se encuentra? Quizás en la escala 1, 2, 3 o 4. El número de hijos que tiene un oficial, o el número de hijos que tiene un estudiante del curso, será 0, si todavía no tiene hijos, puede tener 1, 2, 3, 4 y demás, ¿no? O el tiempo de vida útil, por ejemplo, de un armamento. Puede ser desde 0, que el armamento no funcionó nunca, o hasta un número limitado, depende de la unidad de medida, ¿no? Días, horas o minutos. Por ejemplo, miren, en este estudio, vean este estudio, ya que era del internauta. ¿Qué variable pueden distinguir ahí? Se lo pueden escribir. Dice, ¿no? Según su nivel socioeconómico, tenemos ahí algunos niveles de usuario. ¿Cuál sería, por ejemplo, la variable? ¿Qué dices, Carlos? Carguacín, perdón. Señorita Mili, Gonzalo. En esa infografía, ¿cuál sería la variable? Ah, ya lo dijo Leslie, ¿no? Horas. ¿Sería horas? Sí, podría ser horas también que están usando. Podría ser también, como han dicho ahí, la frecuencia que acceden, los niveles socioeconómicos. ¿Qué más han mencionado? Ahí, ¿no? Aquí, según su género. ¿Cuál sería ahí la variable, no? ¿No? La variable sería género. Y aquí cuando dice es soltera o es madre de familia, también la edad, ¿cuál podrían ver la variable, no? El estado civil, muy bien, Sandro. El estado civil sería otra variable de estudio que han tenido para el perfil del internauta. La edad, ¿no? Y así cada estudio tendrá sus diversas variables, ¿no? Por ejemplo, miren, perfil del smartphonero, o sea, aquella persona que usa un smartphone, así como ustedes, ¿no? Estoy seguro que paran conectados, ya sea en temas laborales o de familia, y vean qué variables le interesan aquí.
A ver, ¿cuál sería la primera variable? La primera variable que han puesto, y qué medida, también ocupación, la edad, ¿no? Y a esa edad, ¿qué medida le han tomado? A ver, lean este primer párrafo que dice, es el promedio de edad de un smartphonero peruano, en su mayoría solteros y trabajadores dependientes, ¿no? ¿Cuál sería la medida que han tomado? Recuerden que la medida puede ser media, mediana, moda. En este primer párrafo de esas tres, ¿cuál podría ser? Vamos a preguntarles, ¿qué dice Jenny? De Guillermo, Diego, Lourdes, Gonzalo, Ediani, Carlos Carguachín. ¿Qué podrían decir? Leslie o Richard Infante, ¿no? A ver, han dicho la edad. Ya, está muy bien. Promedio puede ser. Entonces la medida, como han puesto, sería el promedio. Eso es correcto. La medida es el promedio, o la media, ¿no? Como dice Juan José. Exacto, sí. Y cuando dice en su mayoría solteros, cuando dice en su mayoría solteros, se está refiriendo a otra medida. Esa otra medida es la moda. Es el valor que más se repite, ¿no? Entonces la moda sería soltero. ¿Y para qué variable? Para la variable estado civil. Y cuando dice que en su mayoría son trabajadores dependientes, ¿para qué variable sería? Sería para la variable, por ejemplo, condición laboral, ¿no? Ustedes son trabajadores dependientes, ¿no? Porque dependen con algunos de algunas empresas, bueno, y ustedes dependen de la Marina, ¿no? Que es una entidad del Estado, ¿no? Del gobierno. Entonces, y la siguiente, vamos a ver qué variable pueden encontrar, vamos a ver un poquito más abajo. Por ejemplo, donde ven ahí noche, tarde y mañana, ¿no? Aquí, ¿cuál sería la variable? ¿Cómo la pueden nombrar? A ver, escríbanla, por favor. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería ahí la variable? ¿A qué característica se está midiendo de la persona que usa el smartphone? No, la pregunta es lo que han dicho, ¿no? Hora-tiempo. Francisco nos dice hora-tiempo. Horarios, ¿ya? ¿Pero horarios de qué? Carlos Varela, ¿no? ¿Pero frecuencia de qué? Tiene que decir que estamos midiendo. A ver, lo de Carlos Varela es lo más cercano. Horarios, ¿no? Pero es horario de qué? Horario en que hace deporte la persona, horario en que almuerza, horario en que ve televisión, Horario de ingreso horario de uso, ¿pero de qué? del Del horario en que ve televisión. Sí, horario ahí está. Horario que usa el smartphone, ¿no? Y esa variable toma tres valores, que puede ser noche, tarde o mañana. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes pongan sus variables, tiene que ser lo más específico y que no genere ambigüedad de nada, ¿no? De que para todos nos quede claro, porque recuerden que eso va a ser usado en un informe, esa variable luego será la fuente de un indicador, esa variable será luego la fuente de un reporte. Cuando pongan toda la variable completa debe quedar claro a qué se está refiriendo. Exacto, como dice Erika, hay que ser específico, ¿no? Porque si ponemos frecuencia, quizás, pero frecuencia de qué? Frecuencia en que hace deporte, en que acude al teatro, etcétera, ¿no? Hay que ponerlo completo, ¿no? Veamos ahora algunos tipos de variables. Miren, tenemos dos grandes tipos. Las características que se pueden expresar mediante cualidades y aquellas que se pueden expresar mediante cantidades. Las que pueden ser cualidades son aquellas que se expresan como atributos, ¿ya? Como cualidades o atributos. Por ejemplo, género, estado civil, escala de pensiones, nivel de instrucción. Y las cuantitativas son aquellas que pueden ser numéricas. Por ejemplo, pueden ser discretas o continuas. Por ejemplo, en este informe de Ipsos, las veces que número de veces que se conecta en promedio sería una variable numérica. El género sería una variable cualitativa. El nivel socioeconómico también sería una variable cualitativa, ¿no? Porque expresa cualidades. Todo lo que se puede expresar como número es cuantitativa. Puede ser discreta o continua. Las discretas, que son numéricas, son aquellas que se pueden contar. Por ejemplo, número de hijos, ¿no? O número de personas en una tripulación. Número de personas por curso. O número de créditos que tiene una universidad. Esas serían variables discretas. Y las continuas son aquellas que se pueden medir. ¿De acuerdo? Las continuas, por ejemplo,
el peso, la talla, el volumen, el área, el tonelaje de una embarcación, la longitud de proa, etcétera. Todo eso son variables continuas. Es lo que deben distinguir. Bueno, miren, hasta aquí vamos a llegar, hasta el tema de las variables. Vamos a participar, vamos a poner en el foro una pregunta para que luego vayan opinando a modo de un pequeño caso. Y los invito a que durante esta semana estén revisando, leyendo las lecturas y la diapositiva, ¿de acuerdo? El día domingo tendremos una sesión adicional para afirmar esto que hemos visto, y para aquellos que no han podido, vamos a tener también la grabación, ¿no? Les agradezco mucho por haber participado. No sé si tuvieran alguna duda adicional, si la pueden escribir, por favor. Jenny, Luis Guillermo, Diego, Carlos Varela, Ediani, si tuvieran alguna duda. Raúl Castro, Lourdes, ¿no? Si tuvieran alguna duda, por favor, con todo gusto, antes de terminar la reunión. ¿Qué hemos visto hoy día? Bueno, hemos visto el concepto de población, el concepto de muestra, unidad de análisis y variables, ¿de acuerdo? Es lo que hemos visto hasta el momento. Si tuvieran alguna duda, si no, les agradezco mucho por su tiempo, y ya nos estamos conectando el día domingo, pero durante la semana estaremos atentos a sus preguntas por chat, ¿no? En la grabación se va a poner un link en la parte inferior. No, una variable solamente o es cualitativa o es cuantitativa. No puede estar de dos formas, ¿no? En todo caso, dependiendo del uso, a veces un mismo concepto se puede presentar de dos maneras. Por ejemplo, miren, la edad, cuando se expresa de forma numérica, es cuantitativa, pero a veces lo categorizamos y decimos niños, jóvenes, adulto, adulto mayor. Entonces, al transformarse en esa categoría, ya sería una variable cualitativa, ¿no? O también se llama categórica, porque ya está representada mediante atributos. La mayoría de ustedes son, por ejemplo, jóvenes y jóvenes adultos, ¿no? La mayoría de ustedes, ¿no? Allá, discreta y continua. Discreta es aquello que se puede contar. Por ejemplo, número de hijos. Yo digo tengo 0, 1, 2, 3, 4 hijos. En cambio, continuo es algo que no puedo contar. Por ejemplo, si yo puedo contar la cantidad de vasos que tengo en una mesa, pero no puedo contar el contenido de un vaso. El contenido de un vaso lo mido. Y yo digo, lo que tengo en mi vaso es, por ejemplo, 100 mililitros o 50.2 mililitros. Todo lo que es continuo se mide, y lo que es discreto se puede contar. Esa es la principal diferencia. Por ejemplo, el número de oficiales que hay en una embarcación sería discreta. El tonelaje de una embarcación sería continuo. ¿De acuerdo? Muy bien, les agradezco mucho por su tiempo. La grabación se va a grabar. Los invito también a que se escriban a Remind para estar también conectados por el celular. ¿De acuerdo? Estamos también haciendo un grupo anexo. Si gustan, me pueden escribir para formar el grupo también adicional a WhatsApp, y algunas consultas de emergencia ahí lo pueden hacer. Muchas gracias, les agradezco a todos por haber participado y nos vemos el día domingo. Hasta luego, muchas gracias.